Hola, estimados alumnos de tercero medio, espero que estén bien ustedes y su familia en sus hogares, bien, espero que estén estudiando y que a la vez también puedan darse su tiempo de poder descansar. Bien, para poder comenzar esta sesión número 4, cabe destacar que va a dividirse principalmente en dos partes. Una primera parte que tiene carácter de retroalimentación de los contenidos que abordamos la clase pasada. Para eso nos vamos a guiar por las preguntas de la actividad de la sesión 3 para poder retroalimentarla. Y una segunda parte de esta sesión 4 va a versar sobre el papel que juega la filosofía con respecto a otras ciencias. Vamos a terminar esta sesión abordando un pequeño texto de un filósofo llamado Thomas Nagel, que se llama ¿Qué significa todo esto?, en donde vamos a poder específicamente ver cuál es el objeto de la filosofía, su finalidad, el método que ocupa y las preguntas que aborda. Bien, espero que les guste esta sesión y vamos a comenzar. Bien, para poder comenzar esta sesión es necesario aclarar obviamente la unidad en la que estamos. Estamos en la unidad 1 de filosofía, específicamente en la subunidad 1. Esta es la última clase de la subunidad 1. Se llama Cuestionar, Reflexionar y Filosofar. El objetivo de aprendizaje que vamos a intentar abordar el día de hoy es reconocer los elementos que diferencian a la filosofía de otras disciplinas, identificando las características propias de la filosofía y su sentido. Bien, para poder comenzar vamos a retomar la sesión y las actividades de la clase pasada. El objetivo de la clase pasada estaba orientado a que reconozcamos la disciplina de la filosofía mediante una historia de qué es la filosofía, pasando por sus diferentes épocas de la historia, reconociendo sus características para explicar cuál es el objeto de estudio de la filosofía y de qué problemas se ocupa. Como podemos ver, aquí se ve a grandes rasgos el objetivo que perseguimos durante la clase pasada, ¿cierto? Que fue ver una historia de la filosofía, pasando por diferentes épocas para reconocer sus características. Bien, para poder comenzar este repaso, es necesario abordar ciertos aspectos muy importantes que nunca tenemos que dejar de lado. Bueno, cuando hablamos de la filosofía, nosotros nos dimos cuenta que a lo largo de la historia de filosofía existen muchas preguntas que nos suscitan como humanidad, ¿cierto? Por ejemplo, si Dios existe, de dónde venimos, hacia dónde vamos, si el alma es inmortal, ¿cierto? ¿Quién soy yo o hacia dónde vamos? Todas estas preguntas son preguntas filosóficas, son preguntas de carácter existencial, ¿bien? Una de las características de estas preguntas es que son imposibles de contestar, ¿ya? Nosotros podemos generar muchos mecanismos para poder responderlas, pero al fin y al cabo son muy difíciles de contestar y no siempre tienen solo una respuesta. Bien, entonces según lo que vimos, podemos darnos cuenta que el concepto de filosofía viene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría, es decir, amor a la sabiduría. La filosofía, entonces, según su carácter etimológico, va a ser una búsqueda constante por la sabiduría. No se la va a jugar por solo una verdad. En el mundo existen muchas verdades. La filosofía se ocupa de estudiar todas estas verdades. Entonces, la tarea del filósofo es tratar de dar una respuesta racional a estas diversas preguntas que nos suscitan, tratar de dar una explicación última de la realidad y dar un sentido a la existencia del hombre, al fin y al cabo. Para poder hacer esta explicación, nosotros separamos principalmente la historia de la filosofía en tres épocas principales, ¿cierto? Época antigua, erradicada en Grecia, época medieval y época moderna, ambas erradicadas en Europa. Para poder comenzar a hacer este breve repaso, bien, vamos directo con la época antigua, la cual se desarrolla entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Acá, todas las preguntas que nos suscitan como humanidad se responden mediante la metafísica. Jóvenes, la metafísica es una rama de estudio de la filosofía, bien. Su objeto de estudio es todo lo que es en cuanto tal. La metafísica es una ciencia muy ambiciosa, en tanto que trata de responder todo lo que es en cuanto tal, trata de buscar la realidad última de las cosas. El tipo de preguntas que las personas se hacen en esta época de la humanidad son como, por ejemplo, ¿de qué estamos hechos? ¿Cómo comienza todo? Si el alma es inmortal, si existe lo divino, etcétera, etcétera, etcétera. Son preguntas fundamentales, en tanto que van a los fundamentos de todas las demás cosas, ¿cierto? Para poder continuar, vimos que, en la época antigua las personas dejaban un poco de lado lo que era la esfera divina del hombre, es decir, aunque habían dioses, los filósofos antiguos no nos hablan de los dioses. Sin embargo, en la época medieval, que específicamente transcurre en Europa, después de Cristo hasta el siglo XIV después de Cristo, acá hay una relación muy estrecha entre iglesia y Estado.
Entonces, acá todas las personas durante esta época de la humanidad se responderán a todas sus preguntas que les suscitan mediante Dios. Acá Dios es la respuesta a todas estas preguntas que nos suscitan como humanidad. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Si Dios existe, ¿qué relación existe entre el hombre y el mundo? ¿Cierto? ¿Qué hay después de la muerte? Si el alma es inmortal, etcétera. Todas estas preguntas de carácter divino se desarrollan durante esta época y las personas generaban sus mecanismos para poder responderlas. ¿Qué es lo que pasó en esta época? Bueno, hubo una crisis del pensamiento, la iglesia empezó a perder poder. Entonces entramos directamente a la época moderna, que transcurre entre el siglo XV después de Cristo hasta alrededor del siglo XIX, se dice, o hasta nuestros tiempos. Es específicamente considerada como la época de las ciencias. Acá surgen grandes pensadores como Galileo Galilei, Isaac Newton, Francis Bacon y muchos otros. Bien, acá, en esta época de la humanidad, después del Renacimiento, las personas se responderán a las preguntas que les suscitan mediante la ciencia. Bien, por ejemplo, ¿cómo es posible conocer? ¿Cómo fue creado el universo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la estética? Todas estas preguntas las vamos a responder mediante la ciencia. Se dice, jóvenes, que nosotros hasta el día de hoy vivimos en la época de las ciencias, en tanto que necesitamos creer en lo que nos dice la ciencia para poder conseguir nuestras verdades. Si es que yo les digo, ¿cómo fue creado el universo? Y les doy una explicación, por así decirlo, desde el punto de vista religioso, es que es Dios quien creó el universo, ustedes tal vez no me creerían mucho. Sin embargo, si yo les respondo de dónde viene el universo, y yo les digo desde la teoría del Big Bang, eso de ustedes les va a hacer más sentido, porque es demostrado por la ciencia. ¿Bien? Entonces, para poder ir recapitulando un poco las ideas que hemos visto hasta el momento, vimos que el objeto de estudio de la filosofía es que se ocupa de los primeros principios y causas de todo lo que es. Intenta encontrar respuestas racionales a los fenómenos cotidianos, experiencias estéticas o dudas existenciales, ¿cierto? Parte por preguntarse por lo cotidiano, por los principios. Bien, entonces vimos que las características de una pregunta filosófica versan acerca de los primeros principios o fundamentos, como por ejemplo de dónde venimos. Siempre hay más de una sola respuesta posible y se problematiza lo que suele verse como algo común o cotidiano. Estas tres características que tenemos de la filosofía son fundamentales para poder comenzar con nuestra sesión número 4. Así que, sesión número 4. Bien, el objetivo de la clase del día de hoy es que veremos la diferencia de la filosofía con respecto a las otras ciencias y reconoceremos su objeto de estudio por medio de la reflexión de un pequeño texto. Bien, entonces primero vamos a reconocer la filosofía con respecto a otras ciencias. Bien, se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Bien, acá hay un pequeño esquema en donde podemos ver que la filosofía vendría siendo como el maestro de el resto de las ciencias, ¿ya? Después el resto de las ciencias agarró mucha fuerza, ¿ya? Por ejemplo, la física, las matemáticas, la bioquímica, ¿bien? Y la filosofía está a la base de ellas, ¿bien? Por eso, se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ya que el tipo de preguntas que se hace en la filosofía se dice que se ocupa de los primeros principios y causas de las cosas. Se pregunta por cómo son, por el fundamento. Entonces, la filosofía se ocupa de los primeros principios y causas que sirven como fundamento para que después puedan estudiarse otras ciencias. Desde la filosofía antigua pueden verse las diferentes ciencias que existen hasta nuestros días. Como se especifica en su guía de aprendizaje, se dice que un 5% de las palabras de nuestro español provienen del griego, específicamente del griego antiguo. Todas las ciencias provienen del griego antiguo. Cuando nosotros decimos geometría, antropología, lógica, aritmética, todas esas son palabras derivadas del griego. Es por eso que todas las ciencias provienen del griego, específicamente de la época de la filosofía antigua. Bien, vamos a tomar algunas ideas vistas sobre la filosofía para poder ir avanzando con nuestra actividad. Primero, vamos a ver que el objeto de estudio de la filosofía versa sobre preguntarse por lo cotidiano, inicialmente, sobre los primeros principios y causas de todo lo que es. La filosofía intenta encontrar una respuesta racional y de los fenómenos cotidianos y naturales que nos rodean. El método que ocupa la filosofía, el método principal, es a través de la razón, por medio de la meditación y prueba de algunos principios, pero principalmente es especulación teórica, ¿ya? Los filósofos normalmente pueden llegar a las verdades por medio de la razón. Y la finalidad de la filosofía es por mor de sí misma, es decir,
por cultivo personal del acervo cultural humano. La filosofía, cuando uno le pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Jóvenes, la filosofía sirve por mor de sí misma, es para uno mismo, sirve para despertar la mente de aquel que quiere pensar y conocer, como cultivo propio del entendimiento humano. Para eso sirve la filosofía. Una vez que hemos aclarado estos puntos de la filosofía, vamos a explicar un poco la actividad 1. En la actividad 1, ya, lo que yo quiero que ustedes es que tomen a la filosofía y 3 disciplinas más, ¿bien? Y hagan lo siguiente. Bien, para diferenciar a la filosofía con respecto a otras ciencias, le invito a rellenar el siguiente cuadro que especifica las características propias de cada ciencia. Ya, yo les voy a dar estos 2 ejemplos de la biología y la psicología, y ustedes tienen que elegir 3 más, 4 más, ¿cierto? La filosofía y 3 más, y especificar. Por ejemplo, cuando decimos cuál es el objeto de estudio de la biología, bueno, la biología estudia su origen, evolución, eso es su objeto. El método que usa la biología es, por medio de la observación de la naturaleza, el método científico. La finalidad, ¿para qué sirve la biología? Para comprender a los seres vivos, un mecanismo de comportamiento para establecer leyes respecto de ellos. ¿Y a qué preguntas nos responde la biología? Bueno, cómo se originó la vida, cómo funcionan los organismos vivos, cómo se relacionan los seres vivos, etc. Acá tienen otro ejemplo de la psicología. Asimismo, yo quiero que ustedes busquen el objeto de estudio de la filosofía, que está descrito un poco antes, su método de estudio, la finalidad y las preguntas que se hacen. Asimismo, quiero que discriminen y puedan encontrar 3 tipos de ciencias más. Bien, esa es la actividad número 1. Bien, con respecto a la actividad número 2. Una vez que ustedes hayan terminado de realizar su actividad número 1, en donde se especifican los tipos de disciplina y la diferencia de la disciplina de filosofía con las otras ciencias, le invito a leer y reflexionar en torno a un pequeño fragmento de un texto sugerido que se encuentra en su guía de aprendizaje. Se trata de un filósofo contemporáneo llamado Thomas Nagel, ¿bien? Donde tiene un pequeño texto que se llama ¿Qué significa todo esto? ¿Ya? En él podemos reflexionar en torno a algunas preguntas sobre la filosofía, ¿cierto? Específicamente yo dije que habla sobre su objeto, el método, su origen y las preguntas que responden. ¿Bien? Chicos, estas son las 4 preguntas. Si bien en la pregunta número 1 dice objeto, qué estudia, sobre qué cosas pregunta, qué problema o fenómeno intenta comprender, estas 3 preguntas separadas, ustedes deben verla como solo una. Es por eso que en la actividad se especifica. Lee el texto sobre qué es la filosofía, luego reflexione en torno a las siguientes preguntas y responda comentando. Me interesa que ustedes hagan un comentario en donde me puedan especificar el objeto de la filosofía. Acá específicamente tienen que abordar estas preguntas más o menos, ¿bien? En la segunda también tienen que abordar esas preguntas y en tercera y cuarta. ¿Bien? Me parece que no tiene mayor dificultad, ¿bien? Jóvenes, cualquier duda o consulta que tengan respecto de las actividades, por favor, háganmelo saber, ¿ya? Con toda confianza pueden escribirme a mi correo personal, ¿bien? Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima sesión.